Bien, si hablamos del sistema político español debemos remontarnos al año 1975, en concreto a noviembre de ese año que muere Franco. España entonces inicia lo que es un proceso complejo, un proceso largo, que le llamamos transición, la transición entre un periodo de dictadura y un periodo de democracia. Este periodo de transición fue un momento de muchos cambios, de reformas políticas, intentando llevar a cabo acuerdos entre la mayor parte de las fuerzas políticas. ¿Qué surge de este periodo de transición? Pues surge lo que es la Constitución Española de 1978. Esta Constitución define que España es un Estado social, un Estado democrático y un Estado de derecho. Bien, es un Estado social porque el Estado se encarga de intervenir para que la sociedad sea una sociedad lo más justa posible. Es un Estado democrático porque los ciudadanos son los que participan en el gobierno. Establece además una democracia representativa, es decir, que nosotros los ciudadanos elegimos a unos representantes que son los que van a ejercer ese poder político. Por lo tanto, es esa representación. Nuestras ideas, nuestros intereses, nuestras decisiones serían los políticos las que las llevarían a cabo. Por último, en tercer lugar, es un Estado de Derecho porque las leyes rigen para todos los españoles y para todas las instituciones. Además, la Constitución Española instaura que se separan los poderes entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y establece que nuestra forma política, nuestra forma de organización va a ser una monarquía parlamentaria. Bien, ¿cuáles son las principales instituciones que tiene España? Pues tendríamos como jefe del Estado a la corona. España, como hemos dicho, es una monarquía parlamentaria porque los actos que realice el rey deben de estar siempre refrendados, es decir, avalados por el gobierno o bien el parlamento. Nuestro actual rey es Felipe de Borbón y Grecia y reina con el nombre de Felipe VI. Recuerdo, esto de que sea una monarquía parlamentaria quiere decir que al final el rey simplemente actúa de carácter de representación. Todo lo que vaya a hacer tiene que ser aceptado por el gobierno o por el parlamento. Como hemos dicho, tenemos los poderes separados. Bien, el poder legislativo recae en las Cortes Generales. Estas Cortes están compuestas por dos elementos, el Congreso de los Diputados y el Senado. Bien, ¿cuál es la función de estas Cortes? Vale, pues ellos se van a encargar de crear nuevas leyes que serán aprobadas. También se encargan de eliminar o derogar leyes antiguas y de aprobar las leyes nuevas que van creando. También se encargarían de actuar como control político y económico del gobierno. Es decir, ellos son los que van a decir, vale, va bien por aquí el gobierno, no va bien, está haciendo algo correcto. Es decir, el poder legislativo también se encargaría de controlar un poco el poder ejecutivo. Y a su vez son los que se encargan también de elegir al presidente del gobierno. Por lo tanto, tendrían como tres grandes elementos. Unos se encargarían de las leyes, otros se encargarían de controlar al gobierno y por último, elegir al presidente. Bien, como hemos dicho, está compuesto por ese Congreso de los Diputados y el Senado. En segundo lugar, tendremos el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo son los que se encargan de dirigir toda la política dentro del país como fuera del país, también defenderlo a nivel interno y a nivel externo y gobernar según las leyes que se han creado. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un primer cargo que es la presidencia del gobierno, votada por el Congreso, ese presidente del gobierno que tendríamos una vicepresidencia y todos los ministros que son elegidos, en este caso ya por el presidente. Entonces, el presidente no lo elegimos nosotros directamente. Cuando nosotros votamos a un partido político, ya sería las Cortes Generales los que se encargan de elegir a ese presidente, aunque nosotros sabemos normalmente quién es. Y por último tendríamos el Poder Judicial, encargado en este caso en tribunales y juzgados. Ellos pues son los que se encargan de hacer que las leyes se cumplan. Aquí tenemos a los jueces, a los magistrados, que son siempre independientes y solo están sometidos a una cosa, que es a la ley. También tendríamos el Consejo General del Poder Judicial, que sería el encargado de gobernarlo a todo el sistema judicial. Por otro lado tendríamos el Tribunal Supremo, que en este caso pues controlaría o tendría jurisdicción sobre todo el territorio. Y por último tenemos el Tribunal Constitucional, que se encarga de tramitar, de juzgar todos los elementos, todos aquellos problemas de carácter constitucional, es decir, interpreta la Constitución en caso de que existan dudas. Bien, ¿cómo se organiza el Estado español? Bueno, ya hemos visto que tenemos desde lo más grande a lo más pequeño, tendríamos comunidades autónomas y ciudades autónomas, luego tendríamos las provincias, seguido directamente de los municipios. Bien, contamos con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Cada uno tiene su estatuto de autonomía, que es ese documento que recoge las competencias, las instituciones, la bandera, el día de la comunidad autónoma. Bien, esas comunidades autónomas a su vez se dividen en provincias.
Estas provincias están regidas o administradas por las diputaciones provinciales. ¿Cómo se llaman esas diputaciones cuando nos vamos a Canarias? Pues se llaman cabildos insulares. ¿Y cómo se llaman cuando nos vamos a las Baleares? Consejos insulares. Por lo tanto, tendríamos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Estas, a su vez, interiormente tienen 50 provincias. Y esas 50 provincias, a su vez, se pueden dividir en 8.100 municipios. Estos están gobernados por ayuntamientos. Por lo tanto, un municipio es gobernado o administrado por un ayuntamiento. Una provincia es administrada por una diputación provincial. Hasta aquí más o menos claro, ¿no? Venga, pues continuamos. Si nos vamos a nuestra propia comunidad autónoma, Andalucía, Andalucía cuenta con 8 provincias, que se pueden dividir en 2 áreas, la Alta Andalucía con Almería, Granada, Jaén y Málaga, y la Baja Andalucía con Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Nuestra comunidad autónoma se constituye en 1981 cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía. Ese Estatuto de Autonomía, aparte de ser creado en el 81, se reformó en 2007. Se establece en este estatuto que nos vamos a llamar Andalucía, que nuestra capital es Sevilla, que el territorio es, bueno, pues el que ya conocéis, con nuestra bandera es la verde, blanca y verde, y que el 28 de febrero es el Día de la Comunidad. Así como establecen que la institución que gobierna y administra Andalucía va a ser la Junta de Andalucía. Bien, ¿cuáles son las instituciones más importantes dentro de Andalucía? Pues, al igual que Europa tenía la suya, España tiene la suya, nosotros también tenemos Andalucía la nuestra. En primer lugar tenemos el Parlamento de Andalucía. Está formado por 109 diputados que elegimos, todos los mayores de edad, por sufragio universal. Se encargan, bueno, pues de elaborar todas las leyes dentro de nuestra comunidad autónoma y de controlar al gobierno. Tienen su sede en Sevilla. Esto es algo parecido a lo que tendríamos en España como el Congreso y el Senado. Luego tenemos la presidencia de la Junta, que es el órgano de gobierno. En este caso la ejerce uno de los diputados del Parlamento y se acepta por el rey. Representa a la comunidad y preside el gobierno. Pues al igual que teníamos un poder legislativo, aquí hablamos con la presidencia de la Junta con el poder ejecutivo. Y por último tenemos un consejo de gobierno. Este es el que ayuda dentro de ese poder ejecutivo, que está constituido por el presidente y los consejeros. Es como los ministros en España, pues bueno, aquí tendríamos consejeros de cada una de las áreas. Podría ser sanidad, educación, economía.